Muy buenas tardes a todos los que nos siguen. Hoy presentamos el dossier del Grupo de Trabajo de la Acción Latinoamericana de Sociología, el Grupo de Trabajo 9, Estructura Social, Dinámicas Demográficas y Migraciones. Nos acompañan la doctora Ivonne Valencia, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Marcelo Boado, profesor, doctor de la Universidad de la República de Uruguay. La doctora Angélica Alvites, de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Y la doctora Gabriela Gómez, de la Universidad de Buenos Aires. El capital financiero cognitivo global y su modelo y políticas neoliberales han condicionado las profundas transformaciones de las estructuras sociales en las ciudades y en el campo en nuestros países. La desruralización, descampanización, proletarización y pauperización locales, como también en las nuevas dinámicas socioempresariales, han sido afectadas y se transforman en dinámicas profundas de violencia y de inclusión y de exclusión social. Recuerdo los años 60, cuando estudiaba sociología, los años 60, cuando se estudiaba sociología en San Marcos, en nuestra Universidad de Perú. El doctor Julio Kotler, mi maestro, nos hablaba del triángulo sin base, aquella estructura o estructuración social jerárquica de desigualdad y de exclusión entre hacienda, minería y justamente comunidades, en el caso de nuestro país, comunidades indígenas y también pueblos rurales y urbanos. En su famoso trabajo La mecánica de la dominación, justamente, o sus trabajos de San Lorenzo de Quinti, mostraba esa estructuración de los años 60 profundamente asimétrica entre oligarquía y gamonalismo, lo que llamaba José Carlos Mariatti en el caso histórico de nuestro país. En los años 90, los estudios de Narda Enríquez ya complejiza ese triángulo sin bases en una desigualdad y exclusión de múltiples triángulos desiguales en una estructuración jerárquica. Y en los años 2000 vemos cómo, antes de la pandemia de la COVID-19, los mercados internos y los procesos de estructuración social en nuestro país, como en las ciudades, como mostré en un libro que hice sobre las microculturas en el Centro Histórico de Lima, nos mostraban profundas asimetrías en el proceso de urbanización de la ciudad de Lima, en su dinámica profunda, igual que la Ciudad de México, de profundas desigualdades en sus estructuraciones sociales. La pandemia que vivimos hoy ha acelerado este proceso con la llamada malinformalidad, que trayendo unas nuevas dinámicas complejas de estructuración y diferenciación social, como vemos, por ejemplo, en el caso también de Perú o Bolivia o Ecuador, y también creo es semejante en ciertos procesos, Argentina, México sobre todo, en el cual el 40 al 61, 75, hasta 80% de la población se ubica en esta dinámica que le llaman el mundo de la informalidad. Sin duda, es aquí donde las migraciones subvierten, como en el caso de México y lo vemos con el caso de Estados Unidos, toda la estructuración y las dinámicas de movilidad social, no solamente fronteriza, sino también entre países, intrarrelaciones sociales. En todo este proceso, sin duda, vemos pues con toda su crudeza los procesos críticos de estas dinámicas en todos sus aspectos, principalmente cómo afecta justamente ya no solamente intergeneracionalmente, sino de niños a la vejez. Y en esas dinámicas vemos cómo se van transformando las sociedades en sus individuaciones, en sus sociabilidades, en sus identidades y en sus mundos simbólicos. Habría que preguntarnos por la importancia de este grupo de investigación central para entender el mundo de las transformaciones sociales hoy en América Latina, el Caribe y el mundo, porque somos parte de todo ese proceso. ¿No es acaso que la modernidad colonialidad desde sus orígenes
trajo todas esas profundas transformaciones en las estructuras sociales, migracionales y sociodemográficas. ¿No es acaso que el siglo XIV, cuando se inauguraba, como diría mi gran maestro Aníbal Quijano, la modernidad-colonialidad, el patrón de poder y la racialización entre el civilizado y el bárbaro, marcada esos procesos de estructuración histórica que da origen justamente a la modernidad-colonialidad? ¿No es acaso que el siglo XVII, la hambruna en Europa, hizo migrar junto con la caza justamente de humanos del África y se formó la Nueva Ámsterdam, que después se llamó Nueva York? Y con las migraciones, no solamente se formaron las poblaciones urbanas de América del Sur o de América Central y América del Norte y en propio Estados Unidos. Y hoy la pandemia de la COVID-19, vemos cómo acelera todos esos procesos históricos en una nueva dinámica de síntesis y transformación civilizatoria, intracivilizatoria mundial. Sin duda, estamos ante procesos nuevos en todas sus dinámicas. Y el grupo que hoy día tenemos, gracias a la participación de mi colega Ivonne Valencia, del doctor Marcelo Boado, de la doctora Gabriela Gómez y de la doctora Angélica Alvites, nos van a permitir comprender justamente esos cambios históricos en todas sus problemáticas. En nombre de la presidencia, en nombre del Comité Directivo de la Acción Latinoamericana de Sociología, nos preparamos justamente a afrontar estos desafíos. Dentro de unos días, 15 días, vamos a lanzar el observatorio ALAS justamente para el mundo. Y los invito a ustedes a ser parte estratégica, porque sin su temática de ustedes no se puede comprender el mundo de hoy. Invito a la doctora Ivonne Valencia a dirigirnos unas palabras, solidarizándonos en el momento que hoy día vive ella por una situación familiar muy personal. Ivonne, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Jaime Ríos, colegas, un gusto de estar con ustedes. Voy a comentarles algunas cosas muy generales en unos minutillos nada más. Gracias por la consideración del caso. Y en esta oportunidad estamos muy contentos de poder compartir este espacio de discusión con personas que han reflexionado durante algún tiempo, o mucho tiempo. Una de las temáticas, tal vez, bueno, varias, son tres temáticas en general más importantes, ¿no?, de la vida social, ¿no?, que es la estructura social, la dinámica demográfica y dentro de ella está el tema de la migración internacional. Efectivamente, en el Congreso ALAS, en este último que tuvo lugar la primera semana de diciembre del año 2019, se han presentado diferentes artículos de investigadores, de docentes, tesistas, estudiantes de pregrado y posgrado de diversas universidades de América Latina y el Caribe. Este grupo, el grupo de trabajo número 9, propone un intercambio académico al que se han ido sumando diversos profesores de diversas disciplinas de las ciencias sociales, debido a que los problemas de la realidad nacional necesitan ser tratados desde un enfoque mucho más amplio y desde diferentes dinámicas sociales de América Latina. En el caso particular, las ponencias han tenido un corte, digamos, básicamente de investigaciones empíricas, de corte cuantitativo, cualitativo o mixto, y se ha trabajado en función de la línea temática número 1, estructura de clases y movilidad social intergeneracional e intrageneracional, clases sociales, familia y género. La tercera línea es consecuencias de la estratificación social, la estratificación social, educación, comportamiento demográfico. En la quinta línea, estratificación social, trayectorias y transiciones en el curso de la vida. La fecundidad, salud reproductiva, envejecimiento demográfico, migración interna e internacional.
Y la temática última, las intersecciones entre raza, etnia, género y clase. Quiero comentarles en apenas unos minutos sobre la temática número 8, que específicamente correspondía a mi espacio de trabajo en el marco del ALAS, ¿no? Que es la migración interna e internacional. Hay un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Entonces, entre la temática de la migración interna e internacional, conversamos acerca de los matrimonios interculturales, la integración y la convivencia cotidiana, sobre las movilidades sociales de las trabajadoras domésticas. Asimismo, se analizó con carácter crítico la cuestión de la decolonialidad y el discurso eurocéntrico sobre los derechos humanos que se planteó para comprender la xenofobia contra los migrantes en el mundo. Se discutió acerca de los campamentos migrantes y la subjetivación política, sobre los migrantes de retorno y la reinserción laboral, así como el emprendimiento de negocios sobre el trabajo doméstico de mujeres. También sobre el duelo, la inseguridad política, políticas nacionales que ayudaron a incrementar la migración en zonas rurales a urbanas, de zonas rurales a urbanas, justicia nacional, que también ayudaron a incrementar las migraciones en estos lugares, sobre la discriminación, la desigualdad, el trabajo precario, sobre la idea de la migración, inmigración, emigración, sobre la migración interna en diversos países de la región y sobre la emigración hacia otros países, cubanos, costarricenses, bolivianos, peruanos, argentinos. Se analizó profundamente el caso de México como país de tránsito de caravanas centroamericanas, sobre la idea de la frontera, las nuevas tendencias de la migración y el tráfico de las personas. Específicamente se trabajó sobre el tema de la migración venezolana en América Latina, que ha sido ampliamente discutido debido a que casi 4 millones de personas de origen venezolano residen fuera de Venezuela, ¿no? Y que es una población que se encuentra en permanente movimiento. Y hay una importante proporción de ellos que está en condición de refugiados y están asentados principalmente en países como Colombia, Ecuador y Perú. En el Congreso se discutió sobre el espacio, el tiempo, sensibilidades, motivos, percepciones, estudios de caso de la inserción en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, y cómo las autoridades nacionales han gestionado el desplazamiento masivo de la comunidad venezolana. El tema de los refugiados, la protección social, el acogimiento, la infancia refugiada, la recepción y el envío de remesas económicas y su inversión. También sobre la idea de que los venezolanos son migrantes económicos, sobre la formación académica de los que se desplazan, la solidaridad como buena práctica ciudadana, la idea de que la población se desplaza también, entre otros, fueron los temas que de investigación que se presentaron como evidencia en el Congreso ALAS Perú 2019. Pero queda para el futuro un análisis mayor a partir de las condiciones de vida de los migrantes dentro de las fronteras nacionales y fuera de ellas, ¿no? Toda vez que la población migrante se encuentra en permanente movimiento por todo el mundo, surge la necesidad de seguir observando su dinámica, digamos, ¿no? Para conocer la forma de inserción en las ciudades de destino migratorio y para comprender el fenómeno de la migración desde el lugar de origen hacia otros lugares distintos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por tu participación y nuestra solidaridad contigo en estos momentos tan difíciles. Doctor Marcelo Boado, de la Universidad Nacional de la República. Te dejamos en el uso de la palabra, Marcelo. Buenas tardes para todos. En primer lugar,
Jaime, quiero agradecerte la recepción y el convite, no solamente en esta instancia, sino cuando estuvimos en Lima, una ciudad muy linda que yo no conocía, y que bueno, me permitió enriquecer un montón de cosas. También hago extensivo a través de ti, saludo a toda la directiva de ALAS, a toda su gentileza de invitarme en esa ocasión reciente y de invitarme a esta tarea tan importante y tan original de difusión que está bastante adaptada a los tiempos. Bien, también un abrazo y un saludo a mis otras compañeras, Angélica y Gabriela, y en especial a Ivonne, que está pasando por un momento difícil, pero que de alguna manera lideró la recepción y la organización del grupo cuando estuvimos en Lima, en esa universidad tan linda y en una ciudad tan sorprendente. Nunca había visto, digamos, haber estado tan cerca de tantos monumentos históricos, caminando cotidianamente, toda la presencia multicultural muy importante de Lima, y después, bueno, toda su fisonomía cambiante y moderna que contrasta mucho y que es muy original. Realmente tenía ese faltante y alas que ustedes me dieron la oportunidad de conocerlo. Bueno, el Congreso transcurrió como es habitual, digamos, en los congresos de ALAS. Por suerte, en un ámbito del campo, tuvimos muchas aulas a nuestra disposición y tuvimos un apoyo verdaderamente espectacular de una legión de voluntarios y voluntarias que nos hicieron la tarea muy, 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 muy. Bueno, nuestro grupo es un grupo muy diverso y muy amplio que se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo con muchas variantes. Si bien yo me dedico a estructura social y movilidad, en el grupo tuvimos que cooperar en muchas mesas que no eran solo las mesas, digamos, de nuestra especialidad, y ahí fue donde aprendimos, escuchamos y tratamos de integrar y de hacer respetar las características de ALAS, ser un congreso participativo, sin discriminar posiciones y haciendo respetar los tiempos y las opiniones diversas, a veces sobre fenómenos semejantes. Eh, Digo, en la parte digamos, de mis temas, donde yo tuve que exponer y tuvieron que exponer otros colegas, nosotros encontramos un buen nivel de avance predominantemente latinoamericano, aunque también hubo algunos invitados o interesados que asistieron desde Europa principalmente y de Norteamérica. Los trabajos en el área nuestra de estratificación y movilidad vienen avanzando en la medición de la desigualdad basada en ocupaciones o clases y el papel que le cumple a los periodos históricos que de alguna manera ayudamos a conformar, pero también nos, limitan y nos encausan. El área nuestra no fue particularmente grande, pero
tuvimos la oportunidad de escuchar a otras áreas, porque digo, Bruno, te felicito, Jaime, pero realmente nosotros trabajamos de mañana y de tarde. No siempre había pasado eso en otras salas. Estuvimos de mañana y de tarde, incluso a veces no pudimos asistir a- a las conferencias magistrales, no por mala fe, sino porque no, no podíamos, tenemos invitados permanentes en el grupo. Yo creo que eso habla de una muy buena asistencia y un muy buen interés. Entonces, la verdad que fue un trabajo que nos llevó, quedé muy contento. Conocí sobre todo muchos temas conexos o que intersectaban con el grupo, y creo que, salvo en el lapso de la asamblea de ALAS, estuve siempre, siempre dentro del grupo, con Ivonne, con Gabriela, con Angélica, dando repartiéndonos las tareas. Y bueno, de eso tengo un muy grato recuerdo, y como dije, agradecido a ti, agradecido a Ala, agradecido a Ivonne, que quiero que reciba mi abrazo, como digo yo, nético, internético, este, eh, virtual pero verdadero, no virtual simbólico, virtual verdadero, y de apoyo en este momento tan difícil que está pasando. Bueno, y ahora concedo la sucesión, las explicaciones y los compromisos a mis compañeros. Gracias, Marcelo. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Gabriela Gómez, doctora y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Te dejamos, Gabriela, en tus reflexiones. Interrumpir antes, bueno, vuelvo a comenzar. Muchas gracias a Jaime, a Ivonne, que, bueno, a la comisión, a la comisión directiva de ALA por esta invitación, por la invitación al último congreso, a Marcelo, al colega uruguayo, y a Angélica, que es mi colega acá de Argentina. Me viene bien la participación de Marcelo porque, bueno, ya los que somos y las que somos más antiguas en esta historia hemos ido viendo, antes de hablar de algunas cosas del dossier, hemos ido viendo cómo se fue transformando de algún modo la temática que fue afectando a este GT9 de ALAS, ¿no? En algún momento, esto lo hemos hablado con Marcelo, de repente teníamos más peso de algunas áreas de algunos estudios de estratificación social en América Latina. Debo decir que Marcelo Boado, el colega Marcelo Boado, es un referente muy importante de este tipo de trabajos en toda esta latitud. Y también teníamos una participación de trabajos más de carácter demográfico en este GT de ALAS, que lo sigue habiendo, pero que evidentemente fue ganando otro terreno en la presentación de los trabajos, que tiene que ver todo lo referido a migraciones. Evidentemente, el campo de las migraciones, por lo que uno va detectando de esto, ha ido ganando un interés muy importante en la producción de nuestros colegas y de nuestras colegas. Y también, bueno, por ahí, digamos, ese es un desafío para ALAS y para este GT, digamos, seguir conservando el poder de convocatoria
porque de un tiempo a esta parte han surgido, digamos, fueron surgiendo ya hace tiempo, pero bueno, ya los estudiosos de la población y las estudiosas de la población tienen un área más específica, como es las de población. Dentro de los estudios de planificación social también hay seminarios internacionales en América Latina. Y entonces, bueno, creo que el interés de las migraciones, los problemas específicos de migraciones, más las cuestiones estas, digamos, institucionales, hacen y convierten a este grupo de trabajo en un grupo con ciertos desafíos para seguir perpetuándose en alas como cuestión global. Que esto también nos lleva a ciertas cuestiones también que me parece que son a pensar, ¿no? A veces tenemos esta especificidad del conocimiento social y sociológico, hace a veces que tendamos a concentrarnos en eventos cada vez más específicos, y eso a veces nos hace perder como esta noción más global que puede tener la mirada de la sociología en general, así como ALAS también permite, a mí me parece que es muy importante, que permita de repente la discusión de ciertos ejes temáticos que a lo mejor no están, como no son tan específicos, no están en estas jornadas o congresos más fragmentados, ¿no? Entonces creo que ALAS tiene ese desafío importante a seguir. Y en eso, digamos, retomando también un poco lo que comentó Ivonne, con el peso de las migraciones, desde hace un tiempo a esta parte, digamos, es un eje que creo que todos los que hemos trabajado hemos tenido que ir coordinando y participando. Algo de la migración nos tocó, digamos, vienen teniendo terreno, digamos, trabajos que van señalando los desafíos que tiene todo Centroamérica respecto de sus migraciones muy específicas, el papel de México también en estas migraciones, como dijo Marcelo, más allá de las cuestiones miradas políticas que cada investigador e investigadora pueda tener. En el caso de acá del Cono Sur, se viene describiendo ya hace un tiempo la cuestión de la migración venezolana a los países limítrofes y a los desafíos que esto implica, como lo que, bueno, van, digamos, vivenciando las poblaciones, ciertas poblaciones de Colombia, poblaciones limítrofes de Brasil, desafíos respecto de la escolarización de sus niños y niñas. Para el caso de Chile, digamos, vienen trabajando hace tiempo las migraciones más recientes. Los investigadores e investigadoras chilenas no se definen como un país de migración como la Argentina, que digamos que por ahí, por definición, más allá de lo que actualmente sea o no, digamos, ha tenido como característica, entonces han ido trabajando acerca de los desafíos de otras colectividades y todos estudios también que tienen que ver no solo con la cuestión más demográfica, sino cuestiones que tienen que ver más con la percepción, la autopercepción, las representaciones sociales discriminatorias que han tenido y tienen y padecen determinadas colectividades. También tuvo un eje importante todo el trabajo que tiene que ver con las migraciones y género, porque, bueno, este eje ha tratado de poner énfasis en las cuestiones de género, entonces muchas veces se relata en el papel de las mujeres migrantes en distintos países, ¿no? En México, en Chile, en Colombia, en Brasil, etcétera, y digamos, y los procesos migratorios y cómo, digamos, hay roles que se van asignando en función de los géneros, y qué problemáticas específicas generan estas inserciones,
cómo las mujeres se insertan en determinadas tareas que tienen que ver con tareas más bien de cuidado y de tareas domésticas contratadas, ¿sí? Y esto me da pie también a señalar que en el eje de estratificación social también nosotros abrimos la posibilidad a que se pudieran presentar trabajos que buscaran la inclusión de una mirada de género a los estudios de estratificación, que son desafíos importantes, que no tenemos tanta tradición en ello, y que implica, digamos, el trabajo, en el caso de las mujeres, de desafíos que lleven a la articulación en el trabajo doméstico y extradoméstico, según la clase social y el género. Y allí, en su momento, lo que vimos fue que, digamos, tratando de articular también con la cantidad de horas semanales que trabajan mujeres y varones en el mercado de trabajo, evidentemente, digamos, se evaluaban diferencias que tienen que ver más con, en el caso de los varones, con una mayor participación, una mayor dedicación horaria en el trabajo, en lo que se denomina trabajo extradoméstico, y en los mayores de 45 años, digamos, también segmentando por edad, que entre las mujeres quienes más trabajan son, según el esquema de clases de Goldberg, las que pertenecen a una clase social intermedia, y también en edades centrales desde 30 a 45 años, que hay mayores diferencias en la participación extradoméstica de las mujeres, al interior de las mujeres, entre la clase trabajadora también, y las que tienen mayores de 45 años, y que lo que se va viendo es que independientemente de las clases, las mujeres comparadas con los varones son las que más tienen a cargo la tarea de trabajo doméstico y de cuidado, ¿sí? Por supuesto que se observan diferencias al interior de las mujeres, en las que más, digamos, sobrecarga horaria tienen respecto a la articulación de este dos tipos de tareas son las mujeres de clases trabajadoras, no así las que tendrían en cierta lectura rápida del esquema de John Goldberg, como dijo Marcelo, que son esquemas basados en la mirada de la ocupación, no así las que pertenecen a un sector más alto, entre comillas, que son aquellas que pertenecen a las clases de servicio, digamos que por ahí pueden tercerizar estas tareas domésticas, pero que si uno compara al interior, digamos, en términos globales, si hacemos una comparación entre las clases y el género, en cuanto a la división de tareas domésticas, pesaría más el género que la clase. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferencias siguen siendo más notorias entre varones y mujeres que entre varones y mujeres que pertenecen comparados por clase. Por supuesto que hoy, esto es un tema que hoy impone, también dijeron los colegas antes, que, digamos, estos temas que discutimos, tenemos un problema acá temporal, que hay discusiones que nosotros llevamos allá en el 2019 sin pensar que se nos venía una pandemia global de tanto tiempo de duración. Hay cuestiones que hoy están revisándose respecto de estas cuestiones sobre la división de tareas, clase social y género, no porque no se puedan dar, no porque no sigan siendo características que puedan seguir dándose, sino que las preguntas hoy por hoy tendrían un viraje diferente, ¿no? Porque, bueno, ya se ha señalado en algunos encuentros, las preguntas tendrían que ver por cuánta sobrecarga de trabajo doméstico, en quién cayó esta sobrecarga de trabajo doméstico, si fue proporcional en varones y mujeres, de qué segmentos de clase. Hay quienes están mostrando que la externalización, digamos, por las medidas de aislamiento, que en este caso tuvo nuestro país el año pasado, que fue variando
trimestralmente, no fue la misma en todo el proceso, se han ido produciendo variaciones, que las variaciones, porque por ahí estadísticamente mejor se están observando, tienen que ver con la externalización del trabajo doméstico, porque en un momento estuvo prohibida la circulación, por lo tanto, aquellos lugares que subcontrataban trabajo doméstico no lo podían hacer, entonces allí tal vez se hayan dado otras, digamos, divisiones y repartos, mecanismos de tareas que a lo mejor difieren de estas conclusiones que se dieron en el 2019. Entonces creo que este es un desafío muy grande. Obviamente nosotros no tenemos otra que comentar aquello que se trabajó en ese momento. Se nos impone para el próximo ALAS entonces, ver qué desafíos produjo y qué problemas y qué nuevos problemas acontecieron con esta pandemia y con las medidas de distanciamiento y de aislamiento que han tenido cada uno de los países. Y supongo que tal vez, como estas diferencias han sido grandes de país a país y al interior del país, también nos van a permitir ver diferencias e interpretar comportamientos muy disímiles. Bueno, yo no les resto más tiempo. Espero que esto sirva de incentivo para encontrarnos en el próximo ALAS y para que, bueno, sigamos produciendo información respecto de estas temáticas y enterarnos en el próximo evento cómo continúan estos avances que fuimos discutiendo a lo largo de este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Angélica Alvites, ¿no?, de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Angélica, también tus reflexiones. Hola, bueno, voy a tratar de ser breve porque algunas cosas dijeron Gabriela, Ivonne y Marcelo. Bueno, primero agradecerles a la organización por hacer este encuentro, por organizar el ALAS del 2019. Me reía mucho cuando lo escuchaba Marcelo, me acordaba de algunas cosas que transitamos todos para que llevara a cabo adelante el Congreso. Y por el otro lado, para mí es un placer volverlos a encontrar, aunque sea de manera virtual. Voy a tratar de voy a presentar 3 ejes muy cortitos, algunas cosas ya presentaron mis compañeras y compañeros. Uno es sobre la situación actual de Colombia, ahí ya les voy a decir cómo lo conecto con el dossier. Otra, cómo se constituyó este dossier y algunas particularidades, que algunas cosas mencionó Marcelo. Y por último, el tercer eje es sobre las cuestiones que tienen que ver con las migraciones, que es particularmente en el eje en el que yo investigo individual y colectivamente. Con respecto a la situación de Colombia, o sea, el primer punto que quiero tratar tiene que ver con, bueno, obviamente solidarizarme con la situación y las movilizaciones del pueblo colombiano, y a su vez acompañar la declaración del comité directivo de ALAS, que presentó su solidaridad, pero también el repudio de la política y la gestión que está llevando Iván Duque en la actualidad. ¿Y cómo lo conecto esto con el dossier? Porque en realidad, lamentablemente, para los cientistas sociales en general y para las y los sociólogos en particular, lo que está pasando en Colombia no nos sorprende, nos duele, nos molesta, nos da mucha bronca, pero no nos sorprende, y muchas de las cosas, y el dossier tiene algunas herramientas para explicar, para comprender por qué pasan estas cosas, como dicen, por qué suceden las cosas que están sucediendo. O sea, no es un estallido como una olla, quizás como una olla de presión, sí, pero no un estallido como algo, como un punto de inflexión también, ¿no? Entonces, hay varias investigaciones en el dossier que invitan a pensar, a explicar y a comprender qué es lo que está pasando en Colombia hoy, y nos dan alguna pista de lo que está pasando. Hay investigaciones de Macarena Alfaro, de Rincón Suárez y varios otros compañeros que trabajan cuestiones que tienen que ver con migraciones, pero con desplazados, refugio, la situación de los colombianos en situación de refugio y demás. Y voy a citar un pedacito muy cortito de una investigación de Rincón Suárez que está en el dossier, y que los invito a que lean ese artículo y todos los que están ahí, que son 1600 páginas, por cierto, que habla sobre el exilio político de los colombianos y venezolanos en la región y en el mundo en general. Lo cito a Rincón, dice: en el año 2006
Pedro hacía parte de la Juventud Comunista en Cúcuta, frontera colombiana. Un día una vendedora informal le avisó a su madre que lo iban a matar. Había escuchado el arreglo en la voz a voz del barrio. Huyó hasta Bogotá. Desde ahí obtuvo ayudas para viajar en avión con lo único que tenía puesto. Pensaba que regresaría pronto, pero no fue así. El pasado octubre, o sea, en 2019, me reuní con Pedro, dice el investigador, quien me dijera que, pese a que la situación en Venezuela cada vez era más angustiante en materia económica, no podía regresar a Colombia, menos durante el gobierno de Iván Duque, sucesor del expresidente Álvaro Uribe, quien fue determinante para su salida. Es una cita como para mí muy contundente, y a lo que voy es que si bien el dossier no puede hablar sobre la pandemia, no puede hablar sobre la cuestión que está pasando en Colombia, sobre lo que pasó en Chile, sí nos da herramienta para pensar en estos procesos históricos situados en los que las y los sociólogos podemos hacer un aporte crítico y reflexivo sobre esa situación. Entonces vuelvo a decir, lamentablemente no nos sorprende esto que está pasando, y el dossier creo que nos invita o nos da alguna pista para pensar por qué están pasando estas cosas, ¿no? Así que, bueno, eso. Y con respecto al segundo eje, en cómo se desarrolló el dossier, y algo que hablábamos con Jaime antes de que empezara la charla, es que el dossier es una partecita chiquitita del Congreso, y algo también dijo Marcelo, de estas situaciones que vivimos por fuera de lo que no está escrito en el dossier, también lo hace productivo. O sea, después de las exposiciones venían charlas, discusiones, algún cafecito, los que tomamos mate, y eso permitió que una riqueza en algunas ideas que obviamente como Marcela, como Gabriela y Marcelo dijeron, había cosas que nosotros tampoco y nosotras tampoco sabíamos sobre algunos procesos y fenómenos sociales. Entonces, es una parte de ese trabajo diario y colectivo que pudimos construir entre todos y todas. Pero bueno, es como una particularidad al dossier. Quizás lo que faltaría al dossier como para que fuera más potente para mí es como un cierre colectivo de alguna forma de esas reflexiones que se hicieron, ¿no? Y por último, sobre el eje de migración, que trabajó mucho Ivonne también, quisiera marcar dos cuestiones y cierro con esto. Por un lado, señalar algo que Gabriela marcó, esto de que hubo una cantidad de estudios y de investigaciones sobre migraciones, y creo que lo que está marcando el ritmo es el ritmo de una sociología de las migraciones que varios autores están señalando como un campo que ya empieza a tener sus propias dinámicas y sus propias especificidades, ¿no? Y por el otro lado, que casi todas las producciones que tienen que ver con migraciones se articulaban con los otros ejes, que tienen que ver con movilidad, estratificación social, procesos micros, fecundidad, migraciones obviamente, cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de raza, género y clase. O sea que que podían dialogar muy bien con las otras patitas del GT9, ¿no? Las producciones en términos generales, muy generales, se caracterizaron por ser, como dijo creo Ivonne, o Gabriela, no me acuerdo, de corte empírico. O sea, había mucho trabajo de campo, entrevistas, análisis de documentos, análisis de instrumentos estadísticos, fuentes secundarias como de los institutos nacionales de estadística y censo de los diferentes países y demás. Además había de corte cualitativo y muchas cuantitativo, y algunos se animaron a hacer triangulación metodológica, utilizar varios métodos, y eso fue un desafío para las ciencias sociales, a mi modo de ver. Los temas abordados para mí también tienen que ver con ser parte de una contingencia o las particularidades del régimen de migraciones y frontera, que es algo que trabajamos fuertemente en un proyecto de investigación financiado por CECIF en la universidad, que tiene que ver con el aumento o la movilidad de la migración venezolana extra-Mercosur, y también con las caravanas migrantes, la frontera de México y Estados Unidos también. Entonces, la gran mayoría que hicieron trabajo de campo se enfocaron en estos grupos o en estos fenómenos sociales. Y obviamente, como decía Gabriela, y también lo dijo Ivonne, con respecto al tema de migraciones, trabajaron cuestiones de género, mujeres, masculinidades, en menor grado cuestiones que tienen que ver con comunidades diversas, LGTBIQ+,
las migraciones como estrategia de movilidad, que tienen que ver con educación, trabajo, los trabajos que están vinculados a las cuestiones de cuidado, como decía Gabriela, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, la problemática de los derechos humanos, y después hubo un grupo grande de investigaciones sobre subjetividades, experiencias, estrategias, percepciones, trayectorias, o agencia migrante, dependiendo de la corriente teórica con la que se trabajara, pero había muchos trabajos sobre eso. Después, refugio, asilo, desplazamiento y exilios, también hay un grupo interesante de investigaciones, familias, remesas, infancia y refugio, como dijeron las compañeras, y hay un grupo menor, cuestiones que tienen que ver con retorno, desigualdades sociales, en un grupo más reducido todavía, políticas locales y transnacionales, fronteras, selectividad, discriminación, racismo, tráfico, contrabando y trata de personas fueron como los temas que, si bien se tocaron, fueron los menos trabajados. A partir de estos tres ejes, que tiene que ver con la situación de Colombia y cómo el dossier nos invita a explicar y comprender algunas cosas, la cuestión que tiene que ver con las particularidades del dossier y las particularidades que tiene que ver con el campo de los estudios migratorios, bueno, los invito a leerlo críticamente al dossier y que les permita y nos permita en realidad al enriquecer nuestras producciones individuales y colectivas. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, ¿qué tal creatividad en ALAS, no? ¿Qué tal creatividad del grupo de ustedes en su diversidad y su unidad en el sentido global y en el sentido de nuestros países de América Latina y el Caribe? Angélica, tú te referías como bien lo han hecho en su exposición Marcelo, Gabriela y Ivonne, esa contextualización del proceso histórico, de las diferentes problemáticas. Y creo que hablabas del cierre colectivo, ¿no? Les cuento de que ya nos han hecho llegar cada grupo de trabajo ya sus libros, entonces sería interesante para el cierre que ustedes hagan, no de todo, sin duda por la cantidad como ustedes y la calidad de los trabajos, sino que hagan una síntesis estructural, diríamos, de lo que bien se señalaba, con razón, ¿no? El problema del perfil, que delinee estructuralmente, históricamente, sea antes de la pandemia, que pueda ayudar en algunos aspectos a después los estudios comparativos de futuro y el cambio también social, ¿no? En verdad, creo que todos los que han seguido la participación de ustedes están, yo me imagino, más que felices porque están mostrando justamente los desafíos del estudio y la investigación que se hacen en nuestros países y que realmente cada vez más se integran al diálogo global, ¿no? En ese espíritu, creo que las investigaciones que van a desarrollar ustedes en el Congreso de México, las ponencias, las nuevas áreas de ponencias y del grupo, va a enriquecer justamente ese cambio con respecto a la pandemia, ¿no? Y sin duda, yo quisiera agradecerles, pues, en nombre de la presidencia y del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, a cada uno de ustedes, ¿no? A Ivonne, a Marcelo, a Gabriela y a ti, justamente, Angélica, por su participación inestimable, realmente invalorable, ¿no? Quisiera invitarlos justamente a colaborar también con el observatorio que vamos a lanzar, el Observatorio ALAS para el Mundo, que creo que la línea de ustedes podría ser uno de los soportes estratégicos para poner a ALAS en el diálogo global con las instituciones a nivel global, ¿no? Y creo que porque el grupo de ustedes, no, como bien lo han expuesto, no solamente es un grupo que trabaja la estratificación social, la estructuración social, sino los profundos procesos, hasta los cambios simbólicos que está trayendo este nuevo mundo, que como cada pandemia de este carácter que vivimos, trae cambios, como diría mi compatriota, en la raigalidad de la crisis, está surgiendo un nuevo mundo que evidentemente queremos cada uno de ALAS sea democrático en toda su calidad de vida, ¿no? Una nueva cultura civilizatoria de vida que América Latina y el Caribe debe aportar a la solución. Y el grupo de ustedes creo que es, si no, uno de los centrales, porque todos los grupos de ALAS tienen una riqueza impresionante, ¿no? Bueno, una vez más, agradecerles a cada uno de ustedes. Y bueno, hasta pronto, coordinando hacia nuestra presencia en el Congreso, 33 Congreso ALAS de México, ¿no? En México, a mediados de año del 2022. Muchas gracias. Saludos y abrazos.
Chao, un abrazo. Chao. Chao, chao. Un abrazo a Gabriela, Marcelo. Abrazo, Iván. Angélica, Marcelo, Eduardo, Saludos. Besos Tan para lindo verlos. todos. Jaime, todos. Igual. Adiós, que sigan bien. Y a Igual. Ivonne.